Bien, Shalom. Bienvenidos una vez más a otra porción de la Parashá. Esta ocasión tenemos aquí la Parashá Baislaj. Baislaj del hebreo quiere decir y envió. Esta es la octava porción de la Parashá y continuamos todavía dentro del libro de Bereshit, el libro del Génesis. La expresión hebrea Baislaj quiere decir y envió. Es más que una palabra, es un término compuesto, porque en el hebreo el artículo que conocemos acá en el español como y o la agregación y va juntamente agregada o adherida con la siguiente palabra que se está pronunciando, que en este caso es el verbo enviar, yishlach. Entonces, por eso se pronuncia va, que quiere decir y, shlach, envió. Envió en verbo pasado. Entonces se pronuncia Vaishlach y se escribe todo junto. Esta lectura vamos a tenerla en el libro de Bereshit, capítulo 32, versículo 3, y dice, y envió, que es Vaishlach, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaf, a su hermano Esaú, su hermano, a la tierra de Seir en el campo de Edom. Bueno, pues de entrada aquí tenemos que retomar lo que mencionó un poquito de lo que habíamos estado estudiando en la parasha pasada, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado acerca del principio cuando, cuando Jacob recibe la información de parte de Hashem y Dios le dice que es el tiempo que salga de la tierra de Harán. ¿Se acuerdan dónde dijimos que quedaba la tierra de Harán? Que quedaba en la tierra lo que conocemos hoy actualmente como Turquía. Y Dios le dice que es el tiempo de regresar. O sea, en otros términos, si lo traducimos a un contexto para entenderlo ahora en la actualidad, Dios hace que Jacob vuelva a enfrentarse con lo que viene haciendo su pasado. Volver a tomar esa escena del pasado que había quedado pendiente como si hubiese sido un stop, como si hubiese sido una pausa momentánea, el problema que había tenido con su hermano Esaú. Y ahora Dios le dice, regrésate a la tierra de Seir, en el campo de Edom, porque ahí vas a encontrarte con tu hermano Esaú. Y vaya que cuando el Eterno da una indicación, pues no dice precisamente qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Porque si Dios nos revelara cada cosa que va a pasar en nuestro futuro, o por lo que vamos a pasar, mejor dicho, quizás nos asustaríamos y no estaríamos dispuestos a orar como Él lo dice. Por ejemplo, cuando el Eterno llamó a Abraham que saliera también de la tierra de Harán y que se fuera a otro lugar, le dice, te irás a la tierra que yo te mostraré. Dios nunca le dijo cuál era la tierra, ni le dio indicaciones de lo que iba a vivir o de lo que iba a padecer o de cuánto tiempo iba a tardarse la promesa en llegar, la promesa de Isaac, el bebé. Dios simplemente le dio una orden, pero desea que cada uno de nosotros ejerza la fe, que es la capacidad de obedecerle sin cuestionamientos y sobre todo acatando lo que es la soberanía y la autoridad de Dios. Pues acá en esta porción en Baislaj ocurre algo parecido. Dios le dice a Jacob, es tiempo que te reencuentres con tu pasado, es tiempo que vuelvas a ver a tu hermano Esaú, solamente ve hasta allá y acércate a él. Y para Jacob, pues esto era aparentemente algo hermoso, que Dios le estuviera hablando, que Dios le estuviera dando un mensaje, porque ¿quién no quiere recibir instrucciones directas de Dios? Pero cuando las instrucciones de Dios vienen acompañadas con que tú te encuentres con algo que te va a hacer vivir un mal momento o que piensas tú que te va a ir mal, pues entonces ahí viene lo difícil. Sí, por ejemplo, perdón, aquí está el micrófono. Por ejemplo, que Dios te ordene ir con una persona que te ofendió o que tú le hiciste daño, o una persona con la que simplemente tú sabes que tu relación amistosa, tu relación familiar o tu relación emotiva con esa persona está prácticamente muerta. Y Dios te dice, ve y preséntate con esa persona y háblale y conversa con él. Pues eso es algo verdaderamente difícil.
El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo se escucha muy sencillo, se pronuncia muy sencillo, pero no es tan sencillo de hacer. No es tan sencillo de hacer porque todos nosotros tenemos esa complicación. Podemos llevarnos muy bien con mamá, con papá, con la esposa, algunos con los amigos, pero no con todo el mundo tenemos una relación afectiva o una relación verbal, pues bien, vamos a decirlo así en términos simples. A veces nos cuesta relacionarnos con ciertas personas porque nos hicieron esto, nos hicieron aquello, o por qué no, porque nosotros también los pudimos haber ofendido, hicimos algo indebido, hablamos lo que tenemos, lo que no teníamos que hablar, y eso implica el pecado de la shonjara, que es decir, una lengua que causa mal, una lengua que habla mentira o que habla cosas que no le corresponden, porque la shonjara, lengua del mal, no solamente contar chismes o hablar mal de una persona, sino que es contar algo que no te corresponde o algo para lo cual no es permisible o no estaba en ti. Cuando te cuentan algo en confianza y tú lo transmites a otra persona, dices tú, pues no tiene nada de malo que lo diga, pero simplemente no nos tocaba a nosotros hablar ciertos temas o ciertos comentarios, entonces eso es la shonjara. Entonces, cuando tenemos que confrontar con personas que sabemos que la situación ahí no está muy bien, pues entonces eso es un caso como lo de Jacob. Tiene que confrontarse otra vez con su hermano y decir, híjole, ¿cómo me va a ir ahora? Porque Jacob no sabía cómo iba a reaccionar Esaú. Jacob no sabía si Esaú lo había perdonado o si su odio había crecido. ¿Cuál odio y cuál coraje? Les quiero recordar, recuerden que en la parashá pasada vimos que fue cuando Jacob le toma la primogenitura a su hermano Esaú, o sea, tomar lo que no le pertenecía. Y vimos el concepto del cobro, porque también sabemos que por un lado, pues Jacob simplemente estaba cobrando lo que él ya había comprado con un plato de lentejas, que fue una compraventa, pues bastante abusiva de parte de Jacob. Pero bueno, el punto es que había una riña entre ambos hermanos y aquí la cosa era confrontar la situación. Y el asunto es que muchas veces no sabemos cómo hacer eso, cómo confrontar las cosas, cómo poder pedir perdón a una persona, cómo poder acercarnos a quienes hemos ofendido. Porque es muy fácil decir, me ofendieron a mí, me dañaron a mí, hablaron de mí, pero ahora vamos a pensar, en estos momentos vamos a pensar en todas las personas que nosotros hemos lastimado de una manera o de otra, porque eso pasa y pasa muy a menudo. A veces lastimamos a las personas sin querer. La verdad, eso pasa sin querer. Hacemos comentarios fuera de lugar y cuando ya nos dimos cuenta, ya nos equivocamos por completo y soltamos una palabra que no debíamos y hablamos lo que no teníamos que hablar. ¿Por qué? Porque así es la lengua del ser humano, así es la boca del ser humano. Hablamos sin medir las palabras, hablamos sin pensar, hablamos sin sabiduría, hablamos un montón de barbaridades que cuando menos lo pensamos decimos, híjole, ya dije esto y seguramente esta persona lo va a tomar a mal, etcétera. Entonces, uno comete pecado de muchas maneras, no solamente con acción, con las manos, también lo hace con el pensamiento y también lo hace con las palabras. Entonces, ¿cómo poder pedir perdón a una persona que hemos ofendido, que hemos dañado, que hemos hablado de esa persona con querer o sin querer? Porque puede pasar de ambos lados. Voy a leerles el Génesis, el Bereshit 32:35 para que ustedes puedan ver aquí cómo fue que Jacob buscó la reconciliación y el perdón con su hermano. Dice así, y envió Jacob mensajero delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les ordenó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, aquí me voy a detener. Principalmente sabemos que Esaú y Jacob eran hermanos mellizos, hermanos que venían juntos en el vientre de la matriarca Rebeca. Y aunque ciertamente Jacob era muy superior a Esaú en la connotación espiritual, porque Jacob cargaba la bendición de la primogenitura y Esaú había despreciado la primogenitura, que es la que carga más bendiciones. Fíjense aquí el estatus que Jacob toma delante de su hermano Esaú.
Le dice, así dice tu siervo Jacob. Entonces, para poder pedir perdón a una persona, lo primero que tiene que hacer es el acto del quebrantamiento y de la humillación. Reconocer que nosotros nos hemos equivocado. No puede una persona pedir perdón si no ha reconocido que ha cometido una falla. Porque mucha gente dice, perdóname, pero lo puede decir nada más de labios para afuera y no viene de corazón. El perdón sincero, el perdón verdadero y el perdón genuino es aquel que reconoce que ha fallado. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, que hemos quebrantado las normativas, que hemos roto la confianza, que hemos defraudado a una persona, a una amistad, entonces ahí comienza realmente la reestructuración. Ahí comienza la restauración y comienza lo que viene siendo el perdón. ¿Cómo queremos nosotros que Dios nos perdone de tanto pecado que cometemos? Digo cometemos porque todos cometemos pecados, como lo decía ahorita, de mentalidad, de pensamiento, de palabras, de obras, si nosotros no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores. ¿Alguien se sabe por aquí el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y comienza a rezar el Padre Nuestro y llega un punto que dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, tenemos que pedir primero nosotros primero otorgar el perdón a los demás para que Dios nos pueda perdonar a nosotros. Pero dice, perdónanos de nuestras ofensas. Es decir, que para que Dios nos pueda perdonar a nosotros, primeramente, tiene que haber un reconocimiento de nuestras ofensas. ¿Sí? Tenemos que reconocer que hemos fallado, que hemos quebrantado sus leyes, que hemos sido ingratos, que hemos sido malagradecidos, que a veces nos olvidamos de su nombre, que a veces no nos acordamos pues ni del prójimo, mucho menos de Dios. Cuando llegamos a ese entendimiento de reconocer nuestro estatus espiritual, entonces Dios nos perdona a nosotros. Eso es algo que Jacob entendía perfectamente. Por eso él se humilla al mandarlos unos mensajeros con su hermano Esaú y dice, así dice tu siervo Jacob. Es el quebrantamiento, es la humillación, es el reconocimiento de decir, tú eres superior que yo soy tu siervo y estoy aquí para poderte servir y para poderte atender. Y lo que dice a continuación dice, he habitado como forastero, fíjense en como forastero, ni siquiera dice, ni siquiera llama a Labán su suegro, sino que dice, he habitado como forastero con Labán, deteniéndome hasta ahora. Fíjense lo que esta frase lo que puede decir o se puede traducir de la siguiente manera es que la vida le ha hecho pagar a Jacob todo lo que le hizo su hermano Esaú en la persona de Labán. Dice, he habitado como un forastero, como una persona extraña, como una persona no reconocida con Labán. Es decir, Labán ha hecho conmigo y me ha tratado con tantas trampas como no tienes la menor idea. La vida me ha hecho pagar todas las cosas que te hice a ti, querido Esaú. Y sí es cierto, porque en la parasha pasada lo vimos en la expresión un tramposo para otro tramposo. Cuando Labán le hacía tantas cosas a Jacob, para aprovecharse de él, para aprovecharse de su bondad y de la bendición que cargaba Jacob. Y vimos tantas cosas que Labán le hizo que verdaderamente fue un súper abuso de confianza. Fue un suegro muy abusivo Labán, muy tramposo con Jacob, pero ahí vemos que literalmente Jacob estaba pagando cada una de las trampas que él le había practicado o le había hecho su propio hermano Esaú. Y aquí se lo dice directamente a su hermano Esaú, le dice, me ha ido mal, me he ido mal con Labán, Labán se ha aprovechado de mí. Sin embargo, le envió un presente de bueyes, de asnos y de ovejas, de sirvientes, y le dice, te los envío para hallar gracia ante tus ojos. Lo que Jacob estaba buscando era hallar gracia ante los ojos de Saúl. ¿Y qué significa hallar gracia? Hallar gracia significa encontrar un favor que no nos merecemos. Eso es gracia. Un favor que ni tú, ni que yo, ni que nadie se merece. Y dice la escritura que la gracia se manifestó de una manera espléndida en la persona de Yeshua. ¿Por qué?
Porque como está escrito en los Salmos, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en ti. Yeshua es una expresión, la expresión más grande de Hashem para mostrarnos la gracia. Un perdón que nosotros no merecíamos, un perdón del cual nosotros ni siquiera éramos, perdón, ni siquiera éramos dignos de recibir, pero Dios quiso perdonarnos a tal grado que nos envió a Yeshua para mostrarnos exactamente la gracia. Y entonces Dios nos miró con misericordia y nos perdonó. Entonces, ¿cómo pedir perdón? Pues principalmente reconociendo que nosotros hemos fallado, que hemos roto ese convenio, esa confianza y que estamos dispuestos a buscar la gracia delante de aquella persona que hemos ofendido. Ahora, si nosotros hemos ofendido a una persona, tenemos que ir con la persona, tenemos que reconocer la situación y solicitar el perdón. Porque mucha gente piensa que solamente basta con que ore a Dios y que Dios me perdone y que Dios se encargue de las cosas. Pues Dios puede perdonarnos, pero nosotros tenemos que también ir con la persona y tratar de corregir el error y tratar de enmendar las situaciones. Ahora, en todo este proceso, en todo este embrollo del proceso de la reconciliación, nosotros sabemos que Jacob era un hombre muy fuerte físicamente, porque la Torah lo dice, pero aquí tenemos un hombre que se quebranta y se hace completamente pequeño. Y tenía temor de su hermano Esaú. ¿Pero por qué tenía temor de su hermano Esaú? Fíjense en lo que dice el versículo 11. Es una oración que Jacob hace a Dios y dice, líbrame te ruego de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, pues yo le temo. No sea que venga y me hiera tanto a la madre, a la madre de sus hijos, como a los niños, como a los hijos también. Entonces aquí vemos a un Jacob que tiene miedo de Esaú, que Esaú haya guardado odio o rencor. Habían pasado ya 20 años de la separación entre Jacob y entre Esaú. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar en 20 años en dos hermanos que están a distanciados, que están peleados, que tienen rencilla de por medio? Cada uno podría pensar por su lado que el otro es el culpable, que el otro es el que hizo daño. 20 años es suficiente tiempo para que el corazón anide tantas y tantas raíces de amargura. Eso es muy peligroso. Cuando tenemos un problema, un conflicto con una persona y dejamos que el tiempo avance y que el tiempo avance, a veces es una mentira el concepto de que el tiempo todo lo cura. ¿Por qué? Porque muchas veces el tiempo no cura todas las cosas. Todo lo contrario pasa. La amargura, la tristeza, los corajes, los rencores crecen, hacen hueco en el corazón y rompen amistades y rompen familias. Pero aquí en esta ocasión vemos que cuando Jacob trata de encontrar a su hermano Esaú y con todos sus temores clama a Dios y le dice, líbrame por favor de la mano de mi hermano Esaú, porque yo temo que él venga y mate a la madre de mis hijos y a mis hijos también. Entonces, aquí vemos un corazón que reconoce que es tanto el daño que ha cometido que la otra persona puede tomar eh, contraparte y herirlo. Pero todos estos 20 años que hayan pasado, Dios había trabajado en el corazón de Saúl de una manera como nosotros no lo podemos explicar y entender porque Dios es soberano y actúa como Él le place y como Él le quiere, porque nosotros no le vamos a decir a Él cómo hacer las cosas. Él si quiere endurece los corazones, como el de Faraón, Él si quiere ablanda los corazones, como el de Saúl también. Y con el de Saúl Dios había trabajado de una manera para que llegaran a un proceso de reconciliación. Por eso la imagen que les traigo acá de fondo, en las letras, es una cadena que en un punto se rompen los eslabones y se convierte en una paloma. ¿Por qué? Porque lo que a veces parece que nos tiene atando, nos tiene amarrados, nos tiene encadenados, en algún momento de la vida tiene que romperse y volverse como una paloma y poder tener completa libertad. Y eso es lo que hace el perdón y la reconciliación, amigos. Nos ofrece verdadera libertad. Una persona libre es una persona que sus cadenas emocionales están rotas, que tiene la capacidad de perdonar a los demás y asimismo Dios le otorga el perdón a él y vive completamente libre de sentimientos de enojo y de sentimientos de ira. Por eso,
Es recomendable que cuando uno tiene un problema con una persona, como dice la escritura, apresúrate antes que caiga el sol y resuelve la situación. No dejes que el sol se ponga en su lugar y tú sigas peleado con tu hermano, sino que dice la escritura que lo arregles pronto, reconcíliate pronto, porque el tiempo va dejando huellas de amargura y huellas de aflicción. Y todo aquel temor que Jacob tenía con Esaú cuando comenzó ese proceso de reconciliación, de enviar las caravanas, etcétera, es cuando nosotros vemos que el corazón de Jacob se convierte en un corazón valiente, en un corazón que tiene valor. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, de ser un hombre muy temeroso, pasó a un hombre tan valeroso que cuando estuvo en presencia del ángel, del Eterno, en vez de tener miedo, en vez de esconderse del resplandor del ángel, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Dice que literalmente agarró el ángel y peleó con él. Bueno, algunos aquí piensan que se trata de una pelea física, pero otras personas y otros comentaristas comentan que la pelea o la batalla que tuvo Jacob con el ángel era una batalla en el sentido de que Jacob deseaba una bendición especial. Jacob quería una corroboración de que Dios le había perdonado sus faltas y que Dios estaba en el proceso de la restauración con su hermano Esaú. Era tanto el valor que tenía ahora Jacob delante del ángel que lo agarró con fuerza para que no se escapara y el ángel tuvo que golpearle literalmente el muslo cerca de la cadera para poderse escapar. Y es ahí cuando Jacob recibe la transformación y la confirmación del perdón en su vida y le dice el ángel, ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, porque has luchado con Elohim y has salido victorioso, has salido triunfante de esta situación, has salido librado. Es decir, has sobrevivido el estar aquí conmigo que quiere el ángel del Eterno y que no revela su nombre, por cierto, pero sin embargo, lo que nos dice la escritura es que aquel lugar Jacob le pone un nombre especial y le pone Peniel, que Peniel quiere decir del hebreo el rostro de Dios. Aquí he visto el rostro de Dios. Entonces, vemos que de aquel encuentro sale un hombre con mucho valor y con una bendición y con una confirmación de haber sido perdonado por Dios. Y ahora sí, él se encuentra camino a ver a su hermano para poder reconciliarse por completo. Pero en el proceso de la restauración, entre Jacob y Esaú ocurre algo verdaderamente triste y verdaderamente doloroso para la vida de Jacob. Y es que cuando nosotros queremos hacer las cosas bien y nos esmeramos por hacer las cosas bien, a veces, como dice la gente, la vida pone verdaderas pruebas. Pero no es precisamente que sea la vida, sino que es Dios quien permite que ocurran ciertas cosas en nuestra vida espiritual y es donde muchos pueden flaquear. Por ejemplo, cuando la gente está buscando del Eterno y está estudiando la Torá y está orando y está buscando elevar su espiritualidad y de repente llega una mala noticia, de repente llega un problema, de repente se atraviesa una situación dolorosa, de repente la economía familiar se va para abajo o de repente llega una enfermedad inesperada. ¿Qué es lo que puede preguntarse la persona que está buscando el Eterno? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo creo que alguna vez nos hemos preguntado esto, pero si yo busco al Eterno, pero si yo estoy haciendo oración, si yo estoy estudiando la Torah, si me estoy esmerando en guardar los mandamientos, ¿por qué me pasan estas pruebas a mí? ¿Por qué nos ocurren este tipo de cosas? Es que, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? Que está concediendo que vengan ciertas cosas difíciles para mí como si fueran una interrupción. No son interrupciones, son procesos por los cuales Dios, Hashem, va a mirar el nivel de nuestra espiritualidad y qué tanto nosotros hemos crecido espiritualmente. ¿Por qué les digo esto? Porque en este proceso de reconciliación entre Jacob y Esaú, cuando la espiritualidad de Jacob iba creciendo más y de ser un hombre débil, se convierte en un hombre fuerte y de ser un hombre temeroso, se convierte en un hombre valeroso, llega una noticia difícil. Dice aquí, y aconteció que en la dificultad de su parto, hablando de Raquel, la esposa de Jacob, la partera le dijo, no temas, que también tendrás este hijo. Y ocurrió que al salírsele el alma, pues estaba muriendo,
Llamó su nombre del bebé Benoní, hijo de mis tristezas, pero su padre Jacob le cambió el nombre por Benjamín, el hijo de mi diestra. ¿Qué es lo que está pasando acá? Jacob va rumbo a camino a encontrarse con su hermano Esaú y en el proceso se le muere la esposa que él más amaba, Raquel. Jacob tenía varias opciones. Una, retroceder, renegar por completo, porque sabemos cuánto amaba a Raquel más que a Lea, y dejar de creer en Hashem y dejar el monoteísmo y dejar todo cuanto sus padres le habían inculcado en los caminos de Hashem. Por otro lado, podía renovar su fe, entender que todo en la vida tiene un propósito, como está escrito, que todos los que aman a Elohim, a Dios, todas las cosas les ocurren y les acontecen para bien. Esa es la verdad. O sea, la muerte de Raquel, aunque era un duro golpe para el corazón de Jacob, le iba a traer una fortaleza espiritual cual nunca antes la había tenido Jacob. Y le iba a traer una madurez espiritual para entender que a veces lo que no tanto deseas y lo que no tanto quieres es lo que debe perdurar en tu vida. ¿Por qué? Porque él no amaba a Lea de la misma forma como amaba a su esposa Raquel. Sin embargo, Lea es la que queda con él, queda viva, y Raquel, que era la más amada, es la que muere. En la vida tienes que aprender, voy a corregir, en la vida tenemos que aprender a amar las bendiciones y las tribulaciones. Así es. Las promesas, los mandamientos, todo. No podemos decir que solamente me vaya bien todo el tiempo en la vida, yo quiero siempre todo el tiempo cuesta arriba, porque esa no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad se consiste como en una línea de zigzag hacia arriba y hacia abajo. La felicidad y el crecimiento espiritual consta exactamente de subir y de bajar, de que nos vaya bien y que nos vaya mal. Porque esa es la forma como el Eterno trabaja en cada uno de nosotros y nos da madurez y nos da crecimiento espiritual. Nadie se hace fuerte espiritualmente si no es a través de luchas y de aflicciones. Porque solamente a través de las luchas y de las aflicciones, créanme, uno puede salir victorioso y sale mucho más fuerte y preparado espiritualmente. Todos los problemas de la vida que Dios en su misericordia y en su bondad le place que lleguen a nuestra vida esos problemas, créanme que todo eso no son más que bendiciones envueltas en un paquete diferente para fortalecer nuestra fe. Así es, los problemas son bendiciones. Y uno tiene que dar gracias a Dios por todo lo bueno que nos viene a la vida y también por todas las cosas malas. Porque ¿de qué sirve que todo el tiempo nos esté yendo bien? ¿A qué hora nuestra fe va a ser probada? ¿A qué hora vamos a ser nosotros soportados y pasados por fuego para ver si somos o no somos aprobados delante de los ojos de Dios? Entonces, a veces lo que es más amado tiene que ser quitado para poder probar nuestros corazones. Y Dios de esa manera quiere probar nuestras vidas. De hecho, en la Torá está escrito, en el libro de Devarim, que Dios trajo a Israel por el desierto tantos años y le dice, para probar tu corazón, para conocerte, Israel, de verdad, si habría de andar o no en mis mandamientos. Entonces, Dios desea probarnos muchas veces, créanme. Y no quiere decir que Dios no nos ame, y no quiere decir que Hashem no se encargue de nosotros o que no tenga cuidado de nuestras vidas. Realmente Él tiene cuidado todo el tiempo de nosotros. Pero también cuando la tormenta está todo lo que da, ahí está con nosotros. Y cuando hay bonanza, también está con nosotros en todo momento. Lo que termina esta parasha es en una reconciliación justo a tiempo. Era necesario que Jacob y Esaú se reconciliaran para que como hijos que eran hijos o hermanos gemelos pudieran dar el paso final de despedir a su padre. Dice la Torá en Génesis 35:29, y expiró Isaac y murió, y fue unido a su pueblo anciano y lleno de días, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob, 180 años de vida de Isaac. Fíjense nada más. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Esaú y Jacob se unieron como hermanos y fueron a sepultar a su padre. Esa es una escena maravillosa ante los ojos de Isaac, porque pudo ver que al final del tiempo, al final del proceso de la pelea, la separación de 20 años, después de todo lo que pasó,
sus hijos se pudieron reconciliar y pudieron vivir completamente en paz. Eso es lo más maravilloso del mundo, poder alcanzar el perdón y poder alcanzar la reconciliación completa. Si usted se ha peleado con una persona o ha tenido algún problema, todavía está a tiempo de buscar la reconciliación ahora. Mientras haya vida, hay esperanza. No espere que llegue el siguiente Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día del perdón, para andar buscando a quien ofendió ayer, antier, etcétera. Aproveche el día de hoy. Perdone hoy, perdónese hoy, perdonémonos todos, cada uno de nosotros en este día, y que el Eterno, el Todopoderoso, nos bendiga también de todas nuestras fallas y de todos nuestros pecados. Esta es la parashá de este Shabbat. Nos vemos el próximo sábado. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Shalom para todos y Shabbat Shalom.